Bien, buenas noches chicos. Vamos a continuar el avance. Estamos en el capítulo número uno, la parte de diodos, ¿no? Bien, vamos a continuar justamente donde nos habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? Estábamos definiendo un poco de lo que es la curva característica de los diodos, la polarización, habíamos visto un poco, ¿no? De cómo se comporta un diodo idealmente. Y bien, habíamos visto brevemente lo que es la parte de semiconductores, ¿no? Bueno, para que entiendan ahora de mejor forma, vamos a explicar mucho más a detalle lo que es la curva característica del diodo, ¿no? Para que puedan entender cada una de las zonas que ésta tiene. Bien, prácticamente podemos ver en la figura una curva, ¿no? Que viene a ser la línea roja. Esta curva es la representación real que tiene un diodo dependiendo de cómo lo conectemos, ¿no? Prácticamente cómo lo alimentemos. Entonces va a tener dos zonas principales. Una que va a ser la polarización directa y otra que va a ser la polarización inversa. ¿Cómo es la polarización directa? Para que se den cuenta, la polarización directa es cuando le alimentamos los terminales de forma que conduzca la corriente, ¿no? Habíamos dicho que un diodo, eh, si lo ponemos en una configuración, va a dejar pasar la corriente en un sentido, y si lo volteamos o le damos la vuelta a la alimentación, va a ser inverso, ¿no? Y no va a transmitir la corriente. Entonces, eso es lo que nos indica. Cada una de estas zonas de nuestra curva va a indicar una región de trabajo, ¿no? Entonces, acá vemos que solamente tiene dos, ¿no? Una que es la directa y una que es la inversa. Y bueno, vamos a ver a detalle las dos zonas y las partes que la componen, ¿no? Cada una de las dos. Bien, para eso vamos a ver primeramente lo que es la polarización directa, que viene a ser la zona más importante de un diodo como tal, ¿no? Existen varios tipos de diodos, les había comentado, pero el principal diodo que existe, bueno, podría ser el diodo rectificador, ¿no? Que prácticamente la curva es esta, ¿no? Esta curva viene dada cuando lo polarizas directamente y dejas pasar la corriente a través del diodo, ¿no? Entonces, esta curva parte prácticamente desde cero, ¿no? Tenemos un punto inicial en cero, en el voltaje que le damos, ¿no? El voltaje alimentado, y la corriente va a ir variando dependiendo al voltaje, ¿no? Entonces, nosotros podemos poner, bueno, partimos desde cero, ¿no? Y le vamos suministrando cierto voltaje. Por ejemplo, puede ser 0.1 voltios, 0.2 voltios. Entonces vemos cómo la curva va a ir cambiando, ¿no? Vemos que prácticamente la corriente del diodo es nula, ¿no? Es pequeña, pequeña. Entonces podríamos decir que es cero. Entonces va a haber hasta cierto punto donde este diodo no va a conducir, va a estar como circuito abierto, hasta que lleguemos a el voltaje eh, donde ya empieza a conducir, ¿no? Prácticamente para los diodos de silicio viene a ser 0.7 voltios, para los diodos de germanio es 0.3, y bueno, existen otros tipos de diodos que también tienen otros voltajes que, bueno, lo vamos a ver en los datasheets, ¿no? Un ejemplo, bueno, bastante interesante podrían ser los diodos LED, por ejemplo, que estos, el voltaje al que funcionan son, por ejemplo, 1.5 voltios a 2 voltios, ¿no? Dependiendo del color del diodo LED. Entonces, tendríamos que saber el voltaje en directa a la que este diodo va a funcionar, ¿no? Entonces, prácticamente vamos a describir un diodo de silicio común que viene siendo 0.7 voltios, ¿no? Entonces ya vemos que desde cierto voltaje, por ejemplo en este caso desde 0.4, 0.5 más o menos, la curva ya empieza a subir, ¿no? Vemos que empieza a haber ya una corriente bastante pequeña, y esta corriente va a empezar a crecer de forma exponencial a medida de que vayamos subiendo el voltaje, ¿no? Pero vemos que claramente en el tramo de 0.7 voltios es donde ya tiende a dispararse nuestra curva. Entonces, bueno, podríamos simplificar esta curva diciendo que a partir de los 0.7 voltios va a empezar a conducir, ¿no? Va a tender a ser un circuito abierto, un circuito cerrado, perdón, un circuito cerrado donde la corriente va a dispararse, ¿no? Entonces ya dependería del circuito que estemos armando y ya no dependería de la restricción del diodo, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver un poco más prácticamente esto para que lo puedan entender, pero memorícense esta parte de la gráfica, ¿no? Prácticamente lo importante es que entiendan que hasta cierto punto el diodo no va a conducir, ¿no? Prácticamente va a estar como circuito abierto, y desde cierto punto, desde cierto voltaje, el diodo va a empezar a conducir, va a ser un circuito cerrado.
Entonces, esto tenemos por parte de la polarización directa, ¿no? Ahora, para el otro caso, para la polarización inversa, vamos a tener un caso bastante similar, pero tiene una característica bastante importante, ¿no? Lo habíamos descrito brevemente en la anterior clase, que prácticamente es lo mismo que veíamos en la zona directa, pero bueno, en pocas palabras, invertido, ¿no? Bueno, acá vemos la curva característica del diodo y vemos la zona directa, ¿no? Vemos acá toda nuestra curvita y ahora vamos a analizar lo que es la parte de la zona inversa. La zona inversa va a ser prácticamente lo mismo. Si le damos un voltaje, la corriente que existe en el diodo va a tender a ser cero. Va a ser muy pequeña, prácticamente cero. Va a ser 0, 0, 0 y a medida que vayamos aumentando el voltaje, esta corriente va a ir aumentando muy poco, ¿no? Muy poco, hasta que exista un voltaje que se lo llama voltaje de ruptura, ¿no? Voltaje de ruptura. Y este voltaje de ruptura, ya les había comentado, depende del diodo con el que estemos trabajando. Y una vez que pasemos este voltaje, al igual que en la zona directa, se va a disparar exponencialmente y bueno, prácticamente va a ser ya un cortocircuito, ¿no? Y prácticamente nuestro componente, nuestro diodo, se estaría destruyendo, ¿no? Se estaría quemando, como diríamos nosotros. Entonces, prácticamente es lo mismo, pero los valores cambian, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el voltaje umbral en la zona directa, que es de 0,7 voltios, que el voltaje de ruptura en polarización inversa, ¿no? Acá, por ejemplo, les he dejado un comentario, ¿no? Generalmente el voltaje de ruptura es de 100 a 500 voltios, ¿no? O sea, podría ser de 1000 voltios, por ejemplo. Entonces, eso tienen que verlo dependiendo del diodo que estén utilizando. Pero no confundan, ¿no? Lo que es la zona directa y la zona inversa. Se parecen bastante, pero no son lo mismo. Tienen que comprender las diferencias. Y bien, prácticamente en un circuito muy difícil, digamos, que lleguemos al voltaje de ruptura, ¿no? Por ejemplo, si es que estamos trabajando con el tomacorrientes, con la corriente alterna, prácticamente viene a ser 220 voltios, ¿no? Entonces, si tuviéramos un diodo, por ejemplo, de 500 voltios, prácticamente no le pasaría nada si lo ponemos en polarización inversa, ¿no? Pero tendríamos que tener cuidado, por ejemplo, con diodos de 100 voltios, ¿no? Entonces, es un factor a considerar, pero bueno, prácticamente los diodos están hechos, ¿no? Para que tú puedas polarizarlo dependiendo a tu conveniencia, tanto en la zona directa como en la zona inversa, ¿no? Bien, ah, hasta acá, chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos explicado? Está todo claro. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de énfasis a lo que viene a ser ese tramo, ¿no? Que les había dicho, donde existe una corriente inversa, o incluso en la zona directa, ¿no? También. Pero más que todo se nota en la polarización inversa, ya que este tramo de acá, si se dan cuenta desde el punto cero hasta el voltaje de ruptura, existe un tramo bastante grande, dependiendo del voltaje de ruptura, ¿no? Entonces, en este tramo va a existir lo que se denomina una corriente parásita o corriente inversa, ¿no? Esta corriente viene porque en nuestro semiconductor viene con impurezas, ¿no? No es totalmente puro. Entonces, prácticamente van a existir pequeñas impurezas que va a producir una corriente de fuga bastante pequeña, ¿no? Por decirlo así. Entonces vamos a tener un poco de ruido. Por lo que se considera la corriente, les había dicho que es cero, pero realmente no es cero, ¿no? Si ustedes ponen un diodo en polarización inversa, van a ver que la corriente que pasa en la polarización inversa no es cero puntualmente, sino que es una corriente bastante pequeña. Por ejemplo, podría ser en el orden de los nanoamperes o picoamperes, ¿no? Que es un factor bastante pequeño. Entonces, esto lo podemos ver mucho mejor en lo que viene a ser el osciloscopio o incluso podríamos verlo en un simulador, ¿no? Pero bueno, esto solamente es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Muchas veces se obvia este pequeño concepto y bueno, a veces produce fallos, ¿no? En el circuito, pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, con algunos circuitos de alta potencia, no importa mucho, ¿no? Este pequeño factor, pero cuando estamos trabajando con circuitos ya con tratamiento de señales, sí que importa esto. Entonces, vamos a tener en cuenta este concepto. Y bueno, en la forma de polarización directa, igual pasa lo mismo, pero
como al ser el tramo bastante pequeño, desde 0 voltios hasta 0.7 voltios, por ejemplo, la corriente de fuga, digamos, es bastante pequeña, por lo que eso sí tiende a ser prácticamente cero. Entonces no se la toma en cuenta. Lo único que vamos a tener en cuenta es lo que es la polarización inversa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver eso más a detalle en simulaciones y también, bueno, en el gráfico se puede ver, ¿no? Más o menos cómo viene a ser la parte gráfica, ¿no? Está un poco exagerado la parte de la gráfica, pero es para que se vea mejor, ¿no? Ya. Bien, ahora vamos a ver las curvas características dependiendo de qué tipo de diodo estemos utilizando, ¿no? Porque no todos los diodos son iguales, ¿no? Entonces prácticamente tenemos tres materiales principales con los que se puede trabajar, que vienen a ser el germanio, el silicio y el galio arsénico. De estos, el más común, el que van a encontrar en casi en todos los circuitos, viene a ser el silicio, ya que el silicio es el más común, ¿no? Y se ha desarrollado tanto que es el semiconductor mucho más utilizado, más que el germanio y que el galio arsénico, ¿no? El germanio también se lo utiliza, pero no es tan común verlo. Van a tener tal vez la oportunidad de utilizar algún diodo de germanio, pero, perdón, no es tan usado, ¿no? Este tipo de diodos o de componentes. Entonces, bueno, lo vamos a tener en cuenta, pero no es muy común verlo. Y en el caso del galio arsénico, es mucho más raro encontrarlo en los circuitos, ya que prácticamente se lo obtiene en la parte de telecomunicaciones, ¿no? Es un componente un poco más especial. Entonces, bueno, igual lo vamos a tener en cuenta, pero es muy raro verlo. Acá podemos ver la curva característica de los tres materiales y vemos cómo varía cada una, ¿no? Por ejemplo, vamos a concentrarnos solamente en la curva del silicio. Vemos que en la polarización directa, en la zona directa, la curva se dispara a partir de los 0.7 voltios, ¿no? Acá vemos el voltaje de directa, va a ser prácticamente 0.7 voltios y nos da el símbolo del silicio, ¿no? Podemos ver para el germanio que, bueno, el valor para el germanio es 0.3 voltios y para el galio arsénico viene a ser 1.2 voltios, ¿no? Prácticamente. Y bueno, las gráficas en inversa dependerían de qué tipo de componente se está utilizando para el voltaje de ruptura, pero bueno, podemos tantear un poco, ¿no? Y también podemos ver lo que es la corriente de fuga en inversa. Vemos que la curva del galio arsénico es mucho más apegada a cero, ¿no? La corriente de fuga va a ser más pequeña que los otros materiales. Pero bueno, ahí vemos qué tan especial es este componente, ¿no? Y en la parte de silicio es bastante pequeña, ¿no? Vemos que está en el orden de los 10 picoamperes, que es prácticamente cero ya. Entonces, bueno, es bastante parecido, ¿no? Las gráficas. En este caso está igualmente muy exagerado, pero es para que se vea, ¿no? En cuestión de germanio, ya es un poco más grande, ¿no? Es un microamper, que ya prácticamente en un circuito de señales podría llegar a notarse. Pero igual podríamos hacer un pequeño filtro y ya prácticamente tiende a cero, ¿no? Entonces acá podemos ver más o menos cómo varían las curvas, ¿no? Lo más importante es que conozcan la parte de indirecta, ¿no? Ya que en inverso es bastante parecido, no cambia mucho. En directa es donde sí tienen los valores dependiendo de qué materia se esté utilizando, ¿no? En el caso de la materia, bueno, vamos a estar trabajando con lo que son materiales de tipo de silicio principalmente y secundariamente vamos a usar materiales de tipo de germanio, ¿no? Entonces vamos a tener la oportunidad de trabajar en laboratorio con esto, vamos a simularlo también para ver su comportamiento, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la ecuación del diodo, ¿no? Esta ecuación tal vez ya la han visto con el Inge, o tal vez no la hayan visto, entonces vamos a verla, ¿no? De forma rápida. La ecuación principal que describe la curva característica de un diodo viene a ser esta de acá. La corriente del diodo es igual a IDS multiplicado por este factor, ¿no? E elevado al voltaje del diodo dividido entre n veces el voltaje dependiente de la temperatura -1, ¿no? Prácticamente. Esta es la expresión. Ahora, podría cambiar un poco dependiendo de
bibliografía donde estén consultando, pero bueno, prácticamente es muy parecida, ¿no? Y bueno, acá vemos donde el significado de cada uno de estos componentes, por ejemplo para IDS es un valor de la saturación de la en inversa. Este valor se lo obtiene en el datasheet para cada diodo. El voltaje del diodo es prácticamente el voltaje de polarización que estamos suministrándole a nuestro diodo, ¿no? Entonces este va a ser el voltaje del diodo. N es un factor, ¿no? Un factor de idealidad que se le pone para que el cálculo sea mucho más aproximado a la realidad. Y bueno, esto no se lo toma muy en cuenta. Algunos autores prácticamente no lo ponen, pero podrían ponerlo como uno, ¿no? Prácticamente. Y el factor que viene a ser importante, el voltaje Vt, ¿no? Este voltaje está acá descrito, ¿no? El voltaje Vt está dado por la expresión de K veces la temperatura dividido entre Q, ¿no? Donde cada una de estas constantes o variables va a tender a ser esto, ¿no? Prácticamente que K va a ser la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules Kelvin, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra primera constante. La segunda, la segunda variable prácticamente va a ser la temperatura a la que estemos trabajando, ¿no? Esta temperatura tiene que estar en grados absolutos, o sea, tiene que estar en kelvins, que prácticamente se hace la conversión, ¿no? De centígrados a kelvins. Entonces tiene que estar en absolutos. Y Q va a ser prácticamente la magnitud de la carga del electrón, que viene a ser esta constante, ¿no? 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces vamos a tener esta expresión para hallar el valor de Bt, ¿no? Ahora, si calculamos, si suponemos, por ejemplo, que nuestra temperatura ambiente es de 25 grados y lo pasamos, ¿no?, a Kelvin, y hacemos el cálculo de este factor Bt, vamos a tener este valor de acá, que Bt va a ser 25.7 milivoltios, ¿no? Pueden calcularlo, les va a salir algo parecido, si no es que es igual. Entonces, bueno, para la materia les voy a aconsejar que si es que algún rato vamos a utilizar esta constante, lo tomen simplemente como 25 milivoltios o incluso 26 podría ser, ¿no? En algunos libros los referencian como 26 o 25. El ingeniero toma en cuenta 25 milivolts, entonces pueden utilizar el mismo valor, ¿no? Eso ya dependería de ustedes. Pero estos son solamente para la constante. Luego la ecuación ustedes tendrían que reemplazarla, ¿no? Ahora, esta ecuación nos describe por completo lo que es la curva del diodo, ¿no? Habíamos visto la parte de la zona directa y la zona inversa. Si lo graficamos prácticamente esta ecuación, vamos a tener la misma curva, ¿no? Prácticamente viene a ser la misma. Entonces, la zona directa es la más importante, les había dicho. Entonces, esa es la parte que más nos interesa ver gráficamente, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos más en esta parte para que puedan comprender de mejor forma, ¿no?, cómo se comporta el diodo. Ahora, otra característica importante en los diodos, para que no se confundan mucho, ¿no? A veces es confuso poner fórmulas y, bueno, estar calculando. Para que lo entiendan más gráficamente el efecto de la temperatura, en la curva va a tener el siguiente efecto. Nosotros tenemos nuestra curva, ¿no?, que describe un diodo de silicio, por ejemplo. ¿Y qué pasa si es que aumentamos la temperatura? Aumenta la temperatura considerablemente, por ejemplo, podría ser hasta unos 70, 80 grados y hasta 100 grados podría ser subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, acá en el ejemplo tenemos 125 grados, ¿no? Va a pasar que nuestra curva se va a mover, se va a desplazar. Entonces, para el caso de que aumente la temperatura, por ejemplo, tenemos 125 grados, la curva va a tender a irse hacia la izquierda. En este caso, en la zona directa, ¿no? Vemos que se va a desplazar y el voltaje umbral en polarización directa va a ser distinto, ¿no? Ya no va a ser 0.7. Entonces, esto se va a mover hacia la izquierda. Y la parte de la gráfica en la polarización inversa va a tender a irse más abajo, ¿no? Vamos a tener una corriente de fuga más alta y, bueno, prácticamente el valor del voltaje de ruptura se va a ir más hacia la izquierda, ¿no? Vamos a tener un voltaje de ruptura mucho mayor al que nos especifica. Entonces tenemos ese efecto cuando la temperatura se incrementa. Ahora, ¿qué pasaría si es que al contrario, ¿no?, le bajamos la temperatura?
pasa que la gráfica va a tender a irse al lado opuesto, ¿no? En este caso, en polarización directa se va a ir hacia la derecha y en polarización inversa va a tender a irse hacia arriba, ¿no? Entonces va a tender a ser más como una gráfica ideal, ya que no vamos a tener mucho la corriente de fuga, ¿no? Entonces vamos a tener este efecto, ¿no? Dependiendo de qué aplicación tengamos, podemos beneficiarnos de una u otra característica, ¿no? Podemos utilizar altas temperaturas o bajas temperaturas. Actualmente se utiliza, por ejemplo, temperaturas altas para aumentar lo que es la conductividad en ciertos circuitos, pero bueno, eso lo van a ver un poco más adelante en la carrera, es un poco más específico, ¿no? Pero con que conozcan el efecto de la temperatura en un semiconductor del tipo de diodo, está perfecto, ¿no? Y bien, bueno, hasta acá, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a la siguiente parte? O Ok, sí, una consulta en la ecuación del diodo que nos estaba mostrando, no se lo puedo mostrar. ok. El IS nos indicaba que lo podemos ver en el datasheet de de los tres diodos que ya mencionaron, ¿no? Sí, justamente, a ver, en este caso, a ver, las variables principales que estaríamos poniéndole en nuestra curva viene a ser el voltaje del diodo, B de diodo, ¿no? Y la corriente de diodo. Estos son los dos valores que tendríamos que graficar, ¿no? Lo demás prácticamente tendría que ser constante. Entonces, esta IDS, bueno, acá lo llamamos IDS, pueden ponerlo de otra forma, pero esta IDS es una constante. Esta constante va a ser propia de su diodo. Por eso es que les digo, digamos, van a utilizar un diodo, puede ser cualquiera, ¿no? Por ejemplo, el 1N4001. Ese diodo tiene un valor de IDS propio, ¿no? Entonces ustedes tienen que ir a internet, poner el código del diodo, por ejemplo, 1N4001, datasheet, descargan el datasheet y ahí van a ir a la parte de especificaciones eléctricas y van a ver cuánto es su valor, ¿no? Porque cuando sale un componente electrónico al mercado, siempre se hacen pruebas. Entonces los fabricantes te suministran esa hoja de pruebas que han hecho, ¿no? Con los valores que han sacado ellos, te lo suben a internet, entonces tú prácticamente puedes descargarlo y ver cuánto es el valor IDS, ¿no? Entonces, este valor no es necesario que tú lo calcules, este valor ya viene en el datasheet y puedes simplemente copiarlo, ¿no? Ahora, con fin tal vez de experimentar un poco, podrías calcularlo en laboratorio, ¿no? Teniendo los otros dos datos y teniendo las otras constantes, tú puedes calcular cuánto es este valor de IDS, ¿no? Y prácticamente tendría que ser similar o igual al que nos viene en el datasheet, ¿no? Eso sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda, chicos? Ok, creo que ya. O sí, una consulta más. El voltaje de ruptura es cuando el diodo se abre, ¿no? Sí, prácticamente. Si lo ves en la gráfica, a ver, en esta gráfica, el voltaje de ruptura va a estar más o menos acá, ¿no? Digamos que está en 30 voltios, ¿ya? Entonces va a pasar que tu diodo no está conduciendo corriente o está conduciendo un pico amper, que prácticamente es cero, ¿no? Es muy, muy bajito. Va a conducir un pico amper, hasta que llegue hasta los 30 voltios. Una vez que llegas a los 30 voltios, esta corriente se va a disparar. Va a tender a ser infinito, ¿no? Dependiendo del voltaje. Entonces, si tú solamente pones, digamos, una batería con el diodo, estarías haciendo un cortocircuito, ¿no? Porque tu batería puede ser mayor a este voltaje. Entonces, lo estarías quemando, ¿no? Tu componente, por decirlo así, ya que la potencia máxima igual se lo especifica, ¿no? No es ilimitada la potencia que resiste cada componente. Entonces va a haber un valor donde la corriente ya sea demasiada y prácticamente tu componente se iría a quemar, ¿no? Lo mismo puede pasar en directa, por si acaso. En directa igual se puede quemar si es que le das demasiada corriente. Por eso es que los diodos nunca se los monta directamente en un circuito el diodo solo, ¿no? Siempre se pone una configuración de resistencias o no sé, un regulador, varias cosas, ¿no? Pero nunca se los deja solitos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo pones de una forma u otra, puedes llegar a quemarlo. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Bueno, ya vamos a estar viendo en los ejemplos cómo más o menos se va configurando, ¿no? En distintos circuitos y se van a dar cuenta que muy pocas veces es donde lo dejan tal cual así, ¿no?
siempre se los pone, digamos, junto con una resistencia o algún otro componente que pueda ayudar a que no se quemen, ¿no? Prácticamente sería eso. Gracias. Ok, bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a lo que son los circuitos equivalentes del diodo. Bien, en esta parte, bueno, creo que el Inge no hace mucho énfasis en esto, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo porque es bastante importante. Yo considero que existen tres principales circuitos que podemos tener en cuenta al momento de analizar un diodo. Bueno, tal vez a algunos todavía no les ha quedado muy claro cómo trabaja un diodo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en cuestiones eléctricas, ¿no? En componentes eléctricos, como diríamos. Entonces vamos a tener tres formas de representar un diodo. Vamos a tener lo que es el circuito equivalente ideal, 1, el circuito equivalente simplificado, segundo, ¿no? Y el circuito lineal equivalente por segmentos. Vamos a tener estas tres representaciones y vamos a ver de qué se trata cada una. Vamos a ir primero por el inicio, ¿no? El diodo ideal, como está acá, ¿no? El circuito equivalente ideal. Este circuito equivalente prácticamente es como les decía, ¿no? El diodo va a ser un componente ideal que cuando lo polarizamos de forma directa va a ser un circuito cerrado, ¿no? Como vemos acá en la figura. Y si lo ponemos de forma inversa o lo alimentamos de forma inversa, el diodo va a comportarse como un circuito abierto. Prácticamente eso es el resumen, ¿no? Es un diodo ideal. Acá ponemos una pequeña descripción, ¿no? El diodo se comporta como un interruptor mecánico que solo va a transmitir corriente en un solo sentido. Entonces, esta es la representación de diodo ideal, ¿no? Podemos poner nuestro simbolito de diodo, va a ser un diodo ideal y vamos a entender esta representación. No va a haber más, prácticamente va a ser como un switch, ¿no? Si lo alimentamos de cierta forma, va a estar cerrado, y si lo ponemos al revés, va a estar abierto, ¿no? Ese es el primer circuito equivalente. Y bueno, para esto vamos a tener una gráfica bastante particular, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un diodo ideal, nuestra gráfica tendería a ser esto, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un voltaje positivo o tendiendo a ser positivo, nuestra corriente se dispararía, ¿no? Prácticamente no habría ningún tipo de gráfica, simplemente se dispararía al infinito, ¿no? Y en caso de que no haya corriente, significa que el voltaje en inversa puede ser cualquiera, ¿no? Entonces tenemos como una L en la gráfica, ¿no? Entonces, como les digo, prácticamente se comporta como un interruptor, véanlo así. Y bueno, prácticamente la gráfica es muy vaga, ¿no? No nos dice mucho. Pero acá viene ya los siguientes circuitos que lo van complicando un poco más y van representando de mejor forma lo que es el diodo, ¿no? Por ejemplo, para el circuito equivalente simplificado, que viene a ser el segundo, consideramos el primero, que viene a ser un diodo ideal, y además vamos a considerar una fuente de voltaje, pero de forma opuesta. Por ejemplo, en este caso le estamos polarizando a nuestro diodo en forma directa, ¿no? Lo estamos polarizando y ahora todo el circuito equivalente va a ser lo que está en este cuadradito. Va a ser un diodo ideal y una fuente. Esta fuente va a ser dependiendo del voltaje en directa que tengamos, ¿no? En este caso, para un diodo de silicio va a ser 0.7 voltios, ¿no? Entonces vamos a representar al diodo ahora de forma que va a estar compuesto por un diodo ideal y una fuente de voltaje en serie, ¿no? Entonces la gráfica nos queda de esta forma. Prácticamente es lo mismo que el anterior, pero en este caso ya está desfasado, ¿no? Vemos que cuando llega a 0.7 voltios, ya la corriente se dispara, ¿no? Se va hacia arriba al infinito. Mientras no lleguemos al punto de 0.7 voltios, nuestra corriente va a ser 0. Entonces acá ya tenemos un segundo circuito equivalente, ¿no? Tenemos una forma más de verlo, que esto es más acercado a la realidad, ¿no? Por ejemplo, en la realidad consideramos va a haber una caída en el diodo y prácticamente cuando pase el voltaje nominal va a dispararse, ¿no? Entonces tendríamos este circuito, este análisis. Y bueno, para el caso de un diodo de germanio sería 0.3 voltios, ¿no? Para el de silicio es 0.7. Y para el circuito, para el último, ¿no? Para el último caso, el circuito lineal equivalente por segmentos es lo mismo que el anterior caso. Viene a ser un diodo ideal, una fuente de 0.7 voltios en serie, pero además le vamos a aumentar una resistencia, ¿no? En este caso una resistencia que va a ser la resistencia propia del diodo. En este caso le pone resistencia promedio, ¿no?
Entonces, todo este circuito de fuente, resistencia y diodo ideal en serie va a ser el circuito equivalente por segmentos, ¿no? Esto ya es mucho más real a lo que es la gráfica que tenemos, ¿no? Del diodo. Por ejemplo, tenemos nuestra gráfica que es de esta forma, del diodo, ¿no? Prácticamente la gráfica real. Y si es que nosotros graficáramos el circuito lineal equivalente por segmentos, vamos a tener esta forma, ¿no? Va a venir hasta 0.7 voltios y una vez que se dispara la corriente, no va a ser lineal al infinito, sino que va a tener eh, una línea, ¿no? Que va a tener una cierta inclinación. Esto va a ser dependiendo de la resistencia. Entonces, prácticamente se asemeja bastante a lo que es la curva característica del diodo, ¿no? Solamente en la parte inicial, donde se pasa el voltaje en directa, es donde hay un poco de cambio, ¿no? Pero prácticamente lo demás es igual. Entonces, el circuito que podríamos considerar más cercano a la realidad es este, ¿no? El circuito lineal equivalente por segmentos. Que bueno, pueden llamarlo como quieran, ¿no? Hay algunos libros que le ponen otros nombres, pero prácticamente viene dada por un diodo ideal, una resistencia y una fuente, ¿no? Ahora, tal vez ustedes digan, no, yo tengo un diodo, no sé cuál de estos tengo que considerar, ¿no? Tal vez si soy muy quisquilloso, podría considerar el más complicado. O si soy, por ejemplo, un poquito flojito, digamos, puedo considerar el más fácil, ¿no? Pero dependiendo a qué circuito ustedes tengan, van a tener que considerar cada uno de estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un rectificador, digamos, tengo mi corriente alterna, ¿no? Pasa por un transformador, lo tengo 12 voltios en alterna y yo quiero rectificar ese voltaje. Entonces simplemente, digamos, podría considerar el diodo ideal, ¿no? Ya que no me interesa mucho la caída de tensión que va a haber en el diodo, ni tampoco la resistencia, ¿no? Podría ignorarlo. Pero en el caso, por ejemplo, si estuviera tratando señales o estuviera manejando un circuito un poco más complejo, entonces tendría que considerar este, ¿no? Por ejemplo, cuánto es la resistencia interna que va a tener el diodo, cuánto va a ser la caída de tensión que va a tener este, ¿no? Entonces ya viene un poquito de criterio para elegir cuál de todas estas tres van a utilizar, ¿no? Ahora, por recomendación, yo les diría que casi siempre van a utilizar el segundo, ¿no? Tal vez un poco en el primer capítulo vamos a ver el modelo más complejo, pero bueno, en general casi siempre vamos a utilizar el segundo. Vamos a considerar la caída de tensión que va a tener y un diodo ideal, ¿no? Ahora, por si acaso esta resistencia promedio viene a ser bastante pequeña. Por ejemplo, puede ser de 1 ohmio, incluso menos, 0.5 ohmios. Es bastante pequeña. Y por ejemplo, si tuviera su circuito, no sé, por ejemplo, con una resistencia de 1K, 2K, ¿no? Si 10K, entonces la resistencia del diodo sería prácticamente cero a comparación de las otras, ¿no? Entonces, tienen que ver más o menos en dónde se encuentra ubicado su diodo y van a poder ver, ¿no? Más o menos qué tipo de eh, representación es necesaria para ese caso, ¿no? Pero bien, ya tenemos las tres representaciones junto con su modelo y sus características, ¿no? Que viene a ser la curva. Y bueno, vamos a estar viendo ahora sí ejercicios para que se entienda de mucho mejor forma esto. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos? Bien, creo que... Sí, Dime, en dime. el modelo simplificado y en el modelo ideal hay una R de red. ¿Esa red es de la tensión? A ver, dices esta R de red, ¿no? R de red. Sí, ¿a qué se refiere? Eso es justamente lo que les decía. La resistencia de la red puede ser la resistencia de tu circuito. A ver, imagínate que tienes tu diodo, por ejemplo, el modelo simplificado, junto a una resistencia de 1K en serie y eso cierra el circuito con una fuente, digamos. Entonces, acá te dice, cuando la resistencia en tu red, digamos, es 1K, es mucho mayor a tu resistencia promedio o la resistencia de tu diodo, entonces puedes considerar este modelo, ¿no? Por eso es que te da esta condición. Cuando es mucho mayor, por ejemplo, si tú comparas una resistencia de 1K, que viene a ser 1000 ohmios, con una resistencia de 0,5 ohmios, es prácticamente cero, ¿no? Entonces tú podrías considerar este modelo. Ahora, para el modelo del diodo ideal, lo mismo, ¿no? Lo que les he explicado. La resistencia prácticamente tiene que ser mucho mayor y el voltaje que tú le suministras al diodo, por ejemplo, podría ser demasiado. Como el ejemplo que les ponía. Si ustedes quisieran rectificar, digamos, o
sí, rectificar el voltaje de 220 y le ponen, digamos, el diodo, se va a comer 0.7 voltios, digamos. Entonces, que le baje 0.7 voltios al 220 es bastante pequeño, ¿no? Entonces, podemos decir que es cero. Entonces, podríamos tomar este modelo, ¿no? Y así, prácticamente pueden compararlo y a criterio ya un poco, ¿no? Ya que si es que no consideran esto, por ejemplo, si tuvieran su señal de 1 voltio y consideran diodo ideal, van a ver su señal toda recortada y bueno, no van a saber por qué, ¿no? Prácticamente es por las condiciones. Entonces, bueno, es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Solo que en formulita. Ok. Bien, vamos a pasar a los ejercicios. Con esto yo creo que se va a quedar mucho más claro lo que hemos hablado. Y para eso vamos a hacer un primer ejercicio bastante simple. Nos dice, para el circuito de la figura, hallar el valor del voltaje y de la corriente del diodo con los tres métodos antes mencionados. O sea, tenemos que hallar con el método de diodo ideal, método simplificado y método lineal por segmentos. Bien, entonces nos da un circuito bastante simple, ¿no? Tenemos una fuente de voltaje que es de 10 voltios, un diodo y una resistencia en serie, ¿no? Bien, entonces vamos a tener que hallar por los tres métodos. Ahora, bueno, justamente lo que te decía, ¿no? Entonces vamos a comenzar. En el caso para el diodo ideal, dibujamos nuestro gráfico, ¿no? Prácticamente la fuente es la misma, la resistencia no cambia. Y el diodo lo reemplazamos con lo que viene a ser un diodo ideal. En este caso no se nota, ¿no? Es lo mismo que en la gráfica, pero es como que lo he reemplazado por un diodo ideal. Entonces, pues la condición para el diodo ideal era que cuando lo polarizamos directamente, consideraríamos un cortocircuito, ¿no? Prácticamente es como que subiera un switch cerrado, ¿no? Entonces tendríamos el cortocircuito en esta parte, ¿no? Y el circuito que nos queda sería este, ¿no? Y podríamos ver que la corriente en directa, la corriente, digamos, de diodo o la corriente principal de nuestra malla viene dada por 10 voltios dividido entre un kilo ohm, ¿no? Entonces esto sería un miliamper. Entonces es directo, si se dan cuenta. No existe, o sea, no le afecta el diodo. Es por eso que se lo considera diodo ideal. Ahora, en el caso del circuito equivalente simplificado, lo mismo, ¿no? Vamos a reemplazar el diodo por un diodo, ¿qué es? Por el esquema que habíamos definido hace un momento, ¿no? En este caso es un diodo ideal y una fuente de voltaje. Entonces lo reemplazamos, lo tenemos acá y ahora tenemos que analizar, ¿no? Primeramente podemos hacer por ley de Ohm, ¿no? Podríamos decir que se suman las fuentes de voltaje, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, para que se entienda mejor, vamos a rayar un poquito. Puedo decir, esta fuente va a ser la principal y vamos a hacer ley de Ohm de esta forma, ¿no? Mi corriente va a venir de esta forma. Entonces puedo poner, no sé, por ejemplo, vamos a hacer la ley de Ohm rápidamente. 10 voltios, ¿no? 10 voltios menos la fuente que está al revés, ¿no? Que viene a ser 0,7 ohms. 0,7 voltios. Y esto igual a la caída de tensión en cada uno de los componentes, ¿no? Como este es un diodo ideal y está conduciendo en directa, esto va a ser un cortocircuito, ¿no? Prácticamente. Entonces acá no va a haber caída de tensión. Viene y en R1 sí va a haber una caída de tensión. Entonces tendríamos R1, prácticamente R1 por la corriente en la malla total, ¿no? Que va a ser I. Entonces yo con mi ley de Ohm ya, que es con mi ley de tensión de Kirchhoff, ya he deducido esta ecuación y de acá simplemente reemplazar la corriente, ¿no? Que es lo que me interesa, y tendría esta expresión de acá arriba, ¿no? La que ya hemos sacado. Entonces podemos calcular directamente la corriente en la malla, ¿no? Ahora, esto es considerando que vamos a tener ahora una caída de tensión en el diodo de 0.7 voltios, ¿no? Ya estamos considerando eso. Y si se dan cuenta, el valor final de la corriente del diodo varía, ¿no? A un inicio era 10 miliamperes y ahora tenemos 6.3, ¿qué es? 9.3 miliamperes. Entonces ya va cambiando. Aquí ya nos damos cuenta cómo va variando dependiendo al caso que tengamos, ¿no? Ahora, vamos a hacer el siguiente caso, el último, el tercer caso, ¿no? El más complicadito, que va a ser el circuito lineal equivalente por segmentos, ¿no? En este caso ya necesitamos una resistencia propia del diodo, ¿no? En este caso vamos a imaginarnos que es de 10 ohmios, por decir algo, ¿no? Vamos a decir que la resistencia del diodo, la resistencia interna del diodo es de 10 ohmios. Y lo mismo, tendríamos que reemplazar nuestro circuito con los tres componentes que definen a este método, ¿no?
Primero decíamos un diodo ideal, lo tenemos el diodo ideal. Segundo va a ser una fuente de voltaje, en este caso es de 0.7 voltios. Y tercero va a ser la resistencia interna que tiene el diodo, ¿no? Que en este caso es de 10 ohmios. Lo reemplazamos y ya lo tenemos. Y prácticamente tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? Por ley de tensiones de Kirchhoff podemos hallar en esta malla cómo vendría a ser la expresión, ¿no? Ahora, esto es un poquito más largo, pero directamente, si lo hacen van a obtener esta ecuación de acá, ¿no? Y prácticamente tendrían que sumar las dos resistencias, ¿no? Y acá es donde yo les digo, por ejemplo, si tienen un kilo ohmio más 10, por ejemplo, no le va a afectar mucho, ¿no? Peor, por ejemplo, si fuera 1 ohmio o 0.1 ohmios, prácticamente va a ser 0, ¿no? Entonces acá se ve donde se ve el efecto, ¿no? Van a estar ya comparando más adelante cómo es que varía dependiendo de la resistencia interna que tiene el diodo. En este caso 10 ohmios es bastante grande, ¿no? Para un diodo. Por lo general viene por 1 ohmio, 2 ohmios, por lo general, ¿no? Entonces el cálculo, si se dan cuenta, es mucho más preciso, pero no es tan variado al anterior, ¿no? En el anterior teníamos 9.3 miliamperes y en este caso tenemos 9.2 miliamperes, ¿no? Prácticamente es un 0.1 miliamperes de diferencia. Y bien, ya prácticamente tenemos la corriente del diodo. Y ahora, para el voltaje del diodo ya no simplemente es 0.7, ¿no? Porque el diodo habíamos dicho que lo estamos reemplazando por todo esto, por todos estos tres componentes. Entonces tendríamos que sumar la caída de tensión en el diodo ideal, la caída de tensión en esta fuente, más la caída de tensión en la resistencia, ¿no? Del diodo ideal, como hemos dicho, es cortocircuito, no pasa nada, ¿no? En la fuente tenemos 0.7 voltios. Entonces acá ponemos el voltaje del diodo va a ser 0.7 voltios más la caída de tensión en esta resistencia. Y bueno, para calcular la caída de tensión en la resistencia podemos utilizar nuestra ley de Ohm, ¿no? Ponemos 10 ohmios por la corriente que pasa por esta resistencia, ¿no? Que viene a ser esta corriente que hemos hallado, 9.208 miliamperes. Y bien, calculamos nuestro voltaje de diodo y tenemos un valor de 0.792 voltios, ¿no? Que prácticamente, si se dan cuenta, esto ya tiende a ser 0.8, ¿no? Entonces ahí vemos más o menos cómo se va a comportar. Algunos van a ver en el laboratorio, cuando midan con el multímetro, van a poner en voltaje, ¿no? Van a medir en las borneras de su diodo y van a ver, por ejemplo, si ven este valor 0.79, digamos, y van a decir, ¿por qué no 0.7, no? Si en los cálculos yo he puesto 0.7, ¿por qué me da 0.79, no? Tal vez está mal mi diodo. No, no es porque esté mal, ¿no? Simplemente es por el valor de la resistencia interna que tiene este. Entonces, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo se lo calcula, pero este es el efecto que tiene, ¿no? En los diodos y se nota mucho más mientras más corriente estemos manejando y dependiendo de la resistencia interna que tenga nuestro diodo, ¿no? Algunas veces nos los dan en el datasheet dependiendo de qué diodo sea y a veces podemos hallarlo prácticamente, ¿no? Entonces este valor no se preocupen mucho, ¿no? Vamos a hallarlo experimentalmente y del datasheet de ambas formas lo vamos a hallar, pero es un poco más adelante, ¿no? Bien, hasta acá chicos, ¿tienen alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿Se ha comprendido? Sí, sí, aprendido. Ok, ok. Bien, prácticamente si han comprendido todo esto, ya pueden pasar a ejercicios mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejercicio bastante interesante, bastante chistoso, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, imagínense que tenemos nuestro Arduino, ¿no? Vamos a tener aquí un Arduino 1, digamos, cualquier Arduino, ¿no? Entonces, yo quiero conectar un LED. Quiero encender mi LEDcito, ¿no? Tengo mi LEDcito rojito, quiero encenderlo. Y me han dicho que tengo que poner una resistencia en serie, ¿no? Para que no se queme. Pero yo no sé de cuánto tengo que comprar mi resistencia, ¿no? De cuánto será. Y quiero saber de cuánto tiene que ser para que mi LED ilumine correctamente y no se queme, ¿no? Entonces podemos hacer un ejemplito bastante sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice, encuentre el valor o el resistor R1 que garantice una corriente de 15 miliamperes a través de nuestro diodo LED rojo, ¿no? Acá como comentario, los diodos LED, por ejemplo, dependiendo del color que tengan, va a tener un distinto voltaje en directa, ¿no? Entonces es por eso que nos dice LED rojo.
LED rojo encendido, ¿no? El diodo tiene un voltaje de encendido promedio de 1.8 voltios y el Arduino Uno nos suministra un voltaje de 5 voltios, ¿no? Entonces nos dice que en este punto, en su pin del Arduino, vamos a tener 5 voltios, ¿no? Y nos da aquí algunos datos, que el voltaje en directa, acá nos dice el LED rojo encendido, o sea que el voltaje en directa para que el diodo LED se encienda es de 1.8 voltios. Y tenemos que llegar a eso, ¿no? Y vamos a tener que calcular con esta corriente, ¿no? Para que se ilumine correctamente. Bien, tenemos nuestro valor de voltaje de diodo, corriente de diodo, y prácticamente reemplazaríamos en nuestra ecuacióncita sencilla, ¿no? Podemos hacer ley de tensiones de Kirchhoff, por ejemplo, podemos decir 5 voltios, ¿no? Que viene a ser la fuente, 5 voltios desde el pin, va a pasar por la caída de tensión del voltaje, de la caída de tensión en el diodo, que va a ser esta, ¿no? De esta forma. Entonces podemos decir el voltaje del diodo LED, digamos, más la caída de tensión en la resistencia 1, ¿no? Puede ser R1 por la corriente en esta malla. Y bien, tenemos como dato el voltaje del LED, tenemos como dato la corriente del LED, sabemos que es la fuente de 5 voltios, entonces simplemente podemos despejar R1, ¿no? Despejamos y tenemos esta expresión de acá. Y simplemente reemplazamos los datos que nos han dado, ¿no? 5 voltios menos 1.8 de la caída de tensión en el LED dividido entre 15 miliamperes, ¿no? Y acá nos da un valor bastante interesante. Nos da de 213.3 ohms, ¿no? Entonces, acá yo puedo decir, ucha, no tengo este valor, ¿no? De paso, punto 3, no tengo, ¿no? No tengo esta resistencia. Entonces acá viene ya un poco de criterio, ¿no? No sé, ¿qué pasa si le pongo, por ejemplo, 220 ohmios, ¿no? Tengo una resistencia de 220 ohmios. ¿Qué pasará, no? ¿Será bueno ponerle? Entonces ahí viene ya un poquito de criterio, ¿no? Por parte de concepto de electrónica. Entonces podríamos decir, si le pongo más, una resistencia más grande, por ejemplo, si le pongo de 220 ohmios, va a pasar que la corriente, esta corriente de diodo, va a ser un poquito más pequeña, ¿no? Por ejemplo, podría ser 14 miliamperes. Pero bueno, entre 14 y 15 no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces podríamos decir que no pasa nada. Incluso podría poner, por ejemplo, 330 ohmios. No habría mucho problema, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen que jugarse con el criterio. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si es que yo tengo una resistencia de 100 ohmios? A ver, si yo tengo una resistencia de 100 ohmios. Si yo lo pongo a esto, al revés, la resistencia, la corriente, en vez de ser más pequeña, va a ser más grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser de 30 miliamperes, por ejemplo. ¿Qué pasa si con una resistencia de 100 ohmios, la corriente se vuelve 30 miliamperes? Prácticamente es el doble, ¿no? Entonces tendríamos riesgo de que nuestro diodo LED se pueda quemar, ¿no? Entonces así un poquito tiene que jugarse con las resistencias para garantizar una corriente que no sea peligrosa para su diodo, ¿no? Es por eso que les decía, ustedes ya un poco a criterio tienen que ponerlo acompañado a su diodo LED o a su diodo cualquiera con una resistencia que limite la corriente, ¿no? Entonces así se hace el cálculo. No es solamente para diodos LED, puede ser, no sé, para diodos de silicio normales, rectificadores, para diodos Zener también. Entonces es de esta forma que, digamos, pueden ustedes calcular cuánto va a ser la caída de tensión y corriente en un diodo, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que se... Auxiliar, Dime. eh, un diodo LED, una corriente máximo de cuánto soportará para que no se queme, digamos. Bueno, eso va a depender, uno, del color de tu diodo, de tu LED, digo. Uno, del color de tu LED. Segundo, de tu fabricante, ¿no? Porque no todos los LEDs son iguales. Tal vez algunos van a ver en laboratorio. Se van a comprar unos de una tienda y otros de otra tienda. Y van a ver que no son lo mismo. Por más, digamos, que sean ambos de color rojo, no son lo mismo. Entonces va a depender un poco de eso. Pero el valor que yo les daría, como máximo, podría ser hasta 30 miliamperes. Lo general, ¿no? Si pasan de eso, quizás necesitarían un diodo LED un poco más grande, ¿no? Un poquito más de potencia. Que existen diodos un poco más grandes, ¿no? Que pueden soportar más corriente. Pero los diodos normales no pasan mucho de 30 hasta 40, quizá en un caso extremo, ¿no? Pero bueno, eso depende, ¿no? Va a depender mucho. Y bueno, es muy fácil quemarlos. Van a ver en el laboratorio que algún rato van a conectarlo y plan, se quemó, ¿no? Pasa mucho. Entonces
tienen que tener en cuenta las resistencias que van a poner siempre. Y bueno, dependiendo también del color del diodo y de la corriente en el datasheet, pueden calcularlo, ¿no? Pero bueno, yo les aconsejo siempre que tengan un diodo, digamos, no van a estar calculando ese rato, ¿no? Entonces pueden poner una de 220 o 330, ¿no? Con eso yo les garantizo que no se va a quemar, por lo menos, y que va a iluminarse, ¿no? De forma correcta. Entonces pueden ver entre estos dos valores para el laboratorio, ¿no? Eso como recomendación ya extra, ¿no? No, sí, gracias. Bien. Ok, vamos a pasar a un tercer ejercicio. Ahora sí, esto va a ser un poco más de concepto para que puedan ver la aplicación, ¿no? De polarización en los diodos. Vamos a primero plantear el problema. Nos dice, determine el voltaje V sub O para la red de la figura, ¿no? Primeramente nos da esta figurita y nos da este circuito, ¿no? Primeramente tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios. Acá por si acaso para los que no están muy familiarizados con este tipo de notación, viene así, a ver, lo vamos a dibujar. Por si acaso cuando pongan digamos un puntito y al lado digamos 12 voltios, es como si yo estuviera poniendo una fuente de esta forma. Puedo poner una fuente, digamos, y esto, digamos, cortocircuitado a tierra, ¿no? Es lo mismo que si yo hiciera esto. Hay algunos que tal vez nunca han visto esta representación. Es lo mismo que hiciera esto por si acaso. Solamente me dice que en este punto yo voy a tener 12 voltios positivos, ¿no? Respecto a tierra. Entonces es lo mismo. O sea, pueden ponerlo así o así, es indiferente, ¿no? Pero esto para que se entienda un poco mejor. Tenemos este circuito, ¿no? Prácticamente nos da una fuente de voltaje que va a estar acá. Esta fuente de voltaje es de 12 voltios, ¿no? Va a venir la corriente por acá, por acá, por acá y va a llegar a un punto donde se va a distribuir entre dos diodos LED, ¿no? A dos diodos, un diodo de silicio y un diodo LED verde, ¿no? Están en paralelo y luego se vuelven a unir y nos da una resistencia de 2.2 kilo ohms, ¿no? Y nos está pidiendo cuánto es el voltaje V sub O, ¿no? Que prácticamente es encima de la resistencia. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el programa, ¿no? Nos dice calcule el voltaje V sub O. Ahora, ¿cómo le hacemos, no? Tengo dos diodos en paralelo. Nunca me han dicho que puedo poner dos diodos en paralelo, ¿no? Tal vez alguno se preguntará. Entonces, ¿qué hacemos para resolver esto, no? Primero vamos a poner los datos. Vamos a plantear el problema, ¿no? Decimos, para el diodo LED verde, vamos a tener este valor de voltaje en directa, que va a ser 2.2 voltios, ¿ya? Ese va a ser el valor en directa. Y para el diodo de silicio, el voltaje en directa va a ser de 0.7, ¿no? Esto ya lo sabemos, lo hemos repetido muchas veces. Entonces tenemos estos dos datos, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer el análisis. Bueno, vamos a leer un poquito, ¿no? Y vamos a explicar. Inicialmente, bueno, parece que el voltaje aplicado, o sea, este voltaje de 12 voltios, va a encender a ambos, ¿no? Así si lo vemos directamente, yo digo 12 voltios es mucho mayor a 2.2, mucho mayor a 0.7, ¿no? Entonces prácticamente los dos diodos van a encenderse, por decirlo así, ¿no? Entonces ese sería el primer pensamiento que yo puedo tener, ¿no? Pero no es así. En este caso, si lo vamos a analizar mucho más a detalle, no pasa eso. Pasa que sabemos, ¿no? Que por teoría cuando tenemos dos circuitos en paralelo, el voltaje en un lado es igual al de otro. Eso lo sabemos. Esa ley no se rompe. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener el voltaje, va a venir un lado por acá y el otro lado por acá, ¿no? Podemos imaginarnos, por ejemplo, que fuera una fuente variable. Imaginemos que tenemos una fuente que va a partir de 0 voltios, ¿ya? Tenemos una fuente de 0 voltios. En 0 voltios ninguno de los dos diodos va a conducir, ¿no? Los dos están apagados. Y vamos a ir aumentando. Por ejemplo, puede ser 0.1 voltios, digamos. Vamos a ir aumentando. Todavía no es suficiente para que ninguno de los dos se encienda, ¿no? Entonces vamos a ir aumentando. Por ejemplo, 0.5 voltios. Todavía ninguno es suficiente. Ahora, ¿qué pasa cuando lleguemos a 0.7? 0.7 voltios. Va a pasar que el diodo de silicio se va a encender, entre comillas, ¿no? Va a empezar a conducir. Ya va a estar polarizado, va a tener el voltaje suficiente y va a comenzar a conducir a través de esta red, ¿no? Pero el diodo LED verde no va a conducir, ya que todavía le falta hasta llegar a 2.2 voltios, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Y ahora por más de que yo por ejemplo subo a 0.8 voltios, sí, 0.8 voltios,
por teoría de paralelo, yo sé que si aquí cae 0.7 voltios en mi diodo de silicio, acá igual va a caer 0.7 voltios. Y este 0.7 voltios no va a aumentar, ¿no? Por más de que le vaya aumentando la fuente, puede llegar a 1 voltio, 5 voltios, 12 voltios. La caída de tensión en este diodo de silicio, considerándolo solamente con el segundo método, ¿no? Estoy considerando que solamente tiene una fuente en serie, va a ser de 0.7. Entonces, este otro diodo LED de color verde, nunca se va a encender, porque nunca va a llegar al valor de 2.2, siempre va a estar en 0.7. Entonces, en la figura final, bueno, va a pasar algo como esto, ¿no? Perdón, me olvidó pasar la presentación. Va a pasar esto, ¿no? Que cuando nosotros aumentemos el voltaje, prácticamente vamos a tener esta representación del diodo y va a estar en paralelo con esto, ¿no? Y esto nunca va a llegar a 2.2, siempre va a ser 0.7 del diodo. Entonces prácticamente nuestro diodo LED nunca se va a encender, ya que siempre va a estar en el valor de 0.7 y jamás va a llegar al 2.2, ¿no? Entonces prácticamente nos quedaría como circuito abierto esta parte del diodo LED y tendríamos solamente la parte de la izquierda, ¿no? Del diodo de silicio. Entonces esto sí lo podemos calcular, ¿no? Por ley de tensiones de Kirchhoff podemos decir primero fuentes, digo, 12 voltios. 12 menos 7 de la caída de tensión, porque esta fuente está al revés, ¿no? Menos 7 va a ser este valor de acá. Entonces este es el valor que nos quedaría en este punto, ¿no? El voltaje V sub O simplemente va a ser la resta de 12 menos 0.7 del diodo de silicio. Y ya, con esto vemos que comparte hasta V sub O. Y podríamos decir como resultado final que V sub O es de 11.3 voltios, ¿no? Y también podemos concluir que nuestro diodo LED jamás se va a encender, ¿no? Porque nunca llega al 2.2. Acá vemos, ¿no? En su grafiquito más o menos es de esta forma, ¿no? La corriente del diodo, el voltaje del diodo. Y nos vamos a quedar en este punto de 0.7 y jamás vamos a llegar al 2.2, ¿no? Por lo que jamás va a conducir corriente nuestro diodo y siempre va a estar apagado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo bastante básico, ¿no? Puede que parezca muy sencillo, pero es bastante conceptual, ¿no? De cómo se comportan los diodos en la polarización directa, ¿no? Cuándo conducen y cuándo no. Bueno, ¿se ha entendido, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Me han captado la idea. Ok, bueno, ojalá que esté comprendido. Pero bueno, tal vez si es que no lo han entendido muy bien, les recomendaría que lo repasen, o sea, un poquito, lean un poquito los textos que les he dejado. Acá les explica lo mismo, ¿no? Lo mismo que he dicho, lo mismo. Entonces pueden leerlo, les voy a pasar estas diapositivas para que puedan revisarlo y comprender, ¿no? Bien por qué pasa esto. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pero dime. Última pregunta, igual que hemos tomado el de 12 voltios de esa fuente respecto a tierra, el B sub 0 igual lo podemos tomar respecto a tierra, en este caso sería el voltaje también de la resistencia o estoy mal. Exacto. Puedes tomarlo el B sub O respecto a tierra. De hecho, en esta parte estamos tomándolo respecto a tierra. Porque si es que hiciéramos, por ejemplo, una ley de tensiones de Kirchhoff completa hasta tierra, tendríamos que pasar por la resistencia, ¿no? Y vamos a llegar a lo mismo, que la caída de tensión en esta resistencia va a ser R por I, ¿no? R es la resistencia, I va a ser la corriente que va a pasar por la malla. Y bueno, si haces un poco de cálculos acá, te vas a dar cuenta que vas a llegar a lo mismo. Ahora, en este caso yo estoy yendo por el camino fácil, ¿no? Porque me estoy diciendo, digamos, en este punto tengo 12 voltios. Si paso a este punto, simplemente tengo que restar 0.7, ¿no? Entonces tengo, ¿cuánto es? 11.3, ¿no? 11.3. ¿Qué pasa si paso la resistencia? Acá voy a tener 0, ¿no? Entonces es como que me estoy poniendo puntos a lo largo de mi circuito. Pero también es válido lo que tú dices, ¿no? En este caso, si yo hago por conceptos de circuitos, ¿no? Resto el voltaje en este punto y en este punto debería ser la caída de tensión en el diodo, ¿no? Entonces puedo decir que la resta de 11.3 menos 0 va a ser 11.3. Entonces 11.3 es igual a la caída de tensión en esta resistencia. Y puedo poner la ley de Ohm, ¿no? R por I. Y de acá puedo, por ejemplo, hallar mi corriente, ¿no? Si es que fuera necesario, puedo calcular mi corriente.
directamente, ¿no? Ya tenemos el valor de R, entonces podría calcular mi corriente. Eso como extra, ¿no? Pero bueno, vean la forma más fácil, ¿no? Siempre de calcularlo. En este caso, lo más fácil era restarle al 12 la fuente, ¿no? Eso era lo más fácil. Pero también es válido lo que nos dice nuestro compañero. Es totalmente válido y se puede hacer. Bien, vamos a pasar al último ejercicio del día de hoy. Y luego nos vamos a ir rápidamente al Proteus. Bueno, para este ejercicio nos dice, determine la corriente del diodo, bueno, la corriente ID, el voltaje del diodo 2 y V sub O para el circuito de la figura, ¿no? Y vamos a ver cómo es este circuito. Prácticamente tenemos una fuente de 20 voltios. Vamos a dibujarlo un poquito, ¿no? Solo por esta vez vamos a dibujarlo. Algo así va a ser, ¿no? Tenemos una fuente de 20 voltios. Y en serie tenemos un primer diodo, ¿no? Acá nos dice un diodo de silicio, que está polarizado de forma directa. Ya podemos darnos cuenta más o menos cómo va a ser, ¿no? Esto va a ser de esta forma. Entonces nuestro diodo va a estar polarizado de forma directa. Y además tenemos un segundo diodo que está al revés, ¿no? Que por caída de tensión, va a ser de esta forma, ¿no? Y vemos que está polarizado de forma inversa, ¿no? Está de forma inversa. Y bueno, la resistencia que también va a estar de esta forma, ¿no? Entonces, armamos nuestro circuito y vamos a ver qué es lo que nos piden exactamente, ¿no? Nos piden la corriente de diodo. En este caso nos están pidiendo la corriente total de esta malla, ¿no? Que viene a ser la corriente de diodo. El segundo dato que nos piden es el voltaje del diodo 2, que es esto, ¿no? El voltaje del diodo 2. ¿Cuánto es la caída de tensión en este diodo? Y para tercero nos piden el voltaje en este punto, prácticamente. El voltaje en V sub O, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proceder a calcularlo, ¿no? Vamos a hacer el análisis. En este caso tenemos dos diodos y uno va a conducir y el otro no, ¿no? Entonces prácticamente tenemos que hacer un poquito de análisis ahí. Bien, ¿cómo se hace esto, no? Vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos nuestra fuente de voltaje. Imagínense una fuente de voltaje E, cualquiera, ¿no? Y vamos a tener nuestros diodos, ¿no? Uno en directa y uno en inversa. Vamos a imaginar, por el momento, vamos a imaginar que son diodos ideales. Y nuestra resistencia, ¿no? Nuestra resistencia de 5.6K. ¿Qué pasa si es que, digamos, mi fuente es 0, ¿no? Mi fuente es 0, entonces yo voy a ir aumentando el voltaje. Digamos, si E fuera 0, ninguno de los dos diodos va a conducir, ¿no? Porque primeramente el diodo en directa no tiene el suficiente voltaje bueno, tendría que llegar a 0.7, ¿no? Esto ya no es diodo ideal, es el segundo circuito. Entonces tendría que llegar a 0.7. Entonces prácticamente no va a conducir, ¿no? Y vamos a ir aumentando, lo mismo que el anterior, ¿no? Vamos a ir aumentando el valor vamos a ir aumentándolo un poco más, ¿no? Y una vez que pase el valor de 0.7 voltios, este diodo va a comenzar a conducir, ¿no? Va a empezar a conducir y supuestamente va a pasar al siguiente diodo. Pero este otro diodo está en polarización inversa. Eso significa que por más que lo aumentemos no va a conducir, a menos que llegamos al valor de ruptura, ¿no? Hemos dicho que prácticamente tiene que ser más de 100 voltios, puede ser incluso más. Entonces no vamos a llegar a eso, ¿no? Porque nuestra fuente es de 20 voltios. Entonces directamente decimos, este diodo podría estar en directa, pero este otro diodo siempre va a estar en inversa, ¿no? Por lo que este va a ser un circuito abierto. Entonces este otro diodo, al no cerrar el circuito, simplemente no va a quedar polarizado y va a quedar ahí como una ramificación más del circuito. No va a cerrar el circuito y no va a haber ninguna corriente acá, ¿no? Entonces ya por un poquito de visualización al gráfico podemos dar ya algunas respuestas, ¿no? Primeramente, como no se cierra el circuito, la corriente total en toda nuestra malla que nos estaban pidiendo, la corriente del diodo va a ser 0. ¿Por qué? Porque no se cierra el circuito, ¿no? Entonces la corriente va a ser 0, 1. Segundo, el voltaje en el diodo, no, el voltaje, primero hagamos esto, el voltaje V sub 0 o V sub O va a tender a ser 0 voltios. ¿Por qué? Bueno, vemos que aquí hay una resistencia y bueno, tal vez, ¿por qué 0 voltios, no? Porque prácticamente no existe una caída de voltaje. Si se dan cuenta, acá no existe ninguna corriente que haga la caída de voltaje. Entonces, al no existir ninguna corriente, es como que directamente lo estoy puenteando la tierra hasta este punto, ¿no?
porque no va a existir corriente alguna que atraviese la resistencia. Entonces directamente puedo decir que B sub O va a ser 0 voltios. Hasta ahí el segundo punto. Y ahora, lo más interesante de esto, el voltaje del diodo 2, ¿no? Que va a ser este. Voltaje del diodo 2. El voltaje de diodo 2 va a ser 20 voltios. ¿Por qué va a ser 20 voltios? Lo vamos a ver de esta forma. El valor de 20 voltios, el valor de voltaje va a pasar por acá, por acá, por acá, por acá y va a llegar hasta este punto, ¿ya? Hasta este punto va a haber 20 voltios. Pero al no haber paso por esta parte del circuito, se va a quedar ahí, ¿no? Y lo mismo acá, tenemos 0 voltios, o tierra, ¿no? 0 voltios y esto va a subir hasta acá y va a llegar hasta acá. En esta parte vamos a tener 0 voltios, ¿no? Entonces, como no se cierra el circuito, como no hay corriente, prácticamente quedaría ahí. Pero podemos decir que en esta parte, en estas dos borneras de nuestro diodo, va a haber una diferencia de voltaje, ¿no? Que va a ser de 20 voltios. Tenemos que restar 20 menos 0, 20, ¿no? Entonces, el voltaje que va a tener nuestro diodo 2 va a ser de 20 voltios. Es por eso. Y ya, con eso terminaríamos nuestro ejercicio número 4. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Si ¿no sería también restarle el 0,7 de la caída del diodo, del primer diodo? ¿O tampoco importa mucho? Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no le estoy restando el 0,7, no? Si aquí lo he anotado. ¿Por qué no le estoy restando? No es porque me he olvidado, por si acaso. Es porque en esta parte de la ramificación del circuito, cuando hemos dicho salen los 20 voltios, ¿no? A ver, vamos a hacer con otro colorcito. Este verde. Salen los 20 voltios, ¿no? Llega hasta este punto, hemos dicho. Pero de acá no pasa el voltaje, o sea, no hay corriente. La corriente en todo este circuito va a ser 0. Entonces no existe alguna corriente alguna para que haya algún voltaje acá. Por más de que tendría que considerar que tiene que caer 0,7 voltios, al no cerrarse el circuito, estos 0,7 voltios simplemente no afectan, directamente pasa. Igual si tuviéramos, digamos, un diodo LED de, imagínense, 5 voltios, por exagerar algo, ¿no? Igual, al no cerrar el circuito, no va a pasar y va a haber los mismos 20 voltios. A menos que cerremos el circuito, ahí ya vamos a tener que considerar estas caídas, ¿no? Estas caídas de tensión. ¿Por qué? Porque en caso del diodo de silicio, yo le estoy polarizando acá con más, ¿no? Le estoy poniendo de forma positiva. Pero en este lado no hay el menos, o sea, no estoy cerrando el circuito. Entonces no va a haber la polarización completa. Entonces no va a haber ninguna caída de tensión. Es por eso que no se considera en esta parte eso. Y eso va a pasar en cualquier tipo de problemas. Por ejemplo, si es que tuviera acá una resistencia más, no va a haber caída de tensión en la resistencia, porque no hay corriente, ¿no? ¿Se entiende? Más o menos por ley de Ohm. Entonces, eh, eso tiene que tenerlo en cuenta. Muchas veces pasa esto y es porque prácticamente no se cierra el circuito. No es porque prácticamente no va a haber caída de tensión en el diodo o en la resistencia. Es porque simplemente no se cierra el circuito. Simplemente por eso. Bueno, ojalá te haya respondido a tu pregunta. Sí, sí, interesante. Gracias. Ok, bien, creo que nadie más tiene preguntas, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Creo que sí, este es el último ejercicio. Vamos a hacer un último ejercicio, ¿ya? Este ya es un poquito más, con más componentes, ¿no? Nos dice primeramente, a ver, el enunciado. Determine las corrientes I1, I2 e I de 2, ¿no? Para la red de la figura. Y nos da toda esta figura. Ahora, primeramente vamos a interpretar un poquito la figura, ¿no? Me gusta siempre mostrar qué componentes tiene. Tenemos una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente de voltaje E de 20 voltios. Ya, hasta ahí estamos viendo. Y vamos a tener una primera malla, por decirlo así. Una primera malla, ¿no? Vamos a tener una malla, vamos a tener otra malla por acá. La primera malla existe un diodo de silicio, un diodo 1 le vamos a llamar, ¿no? Vamos a tener un diodo y de acá se va a repartir las corrientes, ¿no? Va a venir por un lado, va a pasar por un diodo y por el otro lado hay una resistencia, ¿no? Una resistencia de 3.3 kilo ohms. Y esas dos ramificaciones se vuelven a unir y van a pasar por una segunda resistencia, ¿no? De 5.6 kilo ohms. Y bien, en este caso nos piden I1, que I1, ¿qué es I1, no? I1 la vamos a buscar, acá está, I1.
I1 es la corriente que pasa por esta ramificación. I2 es la corriente que pasa por esta ramificación. Este es I2. I2 es la corriente total de esta malla, ¿no? Que pasa por la fuente. Y ID2, esto es ahora sí es la corriente de esta ramificación del diodo 2, ¿no? Entonces prácticamente nos pide hallar las tres corrientes. Tres corrientes tenemos que hallar. Entonces para eso necesitamos hacer un poco de análisis, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo un poco más cuidadosamente. Vamos a acomodar el circuito, ¿no? De tal forma que se nos sea más sencillo verlo. Acá lo único que estoy haciendo es voltear esta resistencia a este lado, ¿no? Simplemente lo estoy moviendo, no estoy alterando nada del circuito, si se dan cuenta. Vamos a tener la resistencia en la derecha y bueno, lo demás es lo mismo. Ahora, ¿cómo atacamos el problema, no? Vamos a tener una fuente de voltaje y primeramente vamos a analizar saliendo de la fuente, ¿no? Vamos a tener una corriente I2 que va a venir hasta acá, como está en la gráfica. Y primeramente vamos a tener una caída de tensión, ¿no? Vamos a tener más, menos. Y ahora sí, obviamente acá va a cerrarse el circuito, entonces tenemos que considerar la caída de tensión de 0.7 voltios en este diodo de silicio, ¿no? Y vamos a tener un voltaje de primer diodo, ¿no? Voltaje de K1 podría ser. Entonces vamos a tener la caída de tensión de nuestro primer diodo. Y de acá la corriente va a venir por acá. Y por concepto de circuito sabemos que se va a distribuir, ¿no? Una parte de la corriente va a venir por abajo y otra por la derecha. Entonces, tenemos que atacar esta parte en forma de paralelos, ¿no? Hemos dicho, en paralelos la regla que existe es que siempre tiene que tener el mismo voltaje, como el otro ejercicio que habíamos hecho más o menos. Entonces, vamos a analizar primero esta ramificación, la del diodo, ¿no? Porque es la más sencilla. Vamos a tener en la ramificación del diodo, va a venir la corriente, va a polarizar el diodo, de más a menos, va a tener una caída de tensión de 0.7 voltios y va a pasar por esta parte y va a cerrar el circuito, ¿no? Va a pasar por la resistencia R2 y prácticamente cerraría el circuito. Entonces tenemos el voltaje que existe en este diodo, ¿no? Y por concepto de circuito sabemos que este mismo voltaje de 0.7 voltios o el voltaje del diodo 2 se va a repetir en la resistencia 1, ¿no? Porque está en paralelo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es simplemente igualarlo, ¿no? 0.7 voltios, que es el voltaje del diodo, prácticamente va a ser a la caída lo mismo que la caída de tensión en la resistencia R1, ¿no? Entonces, acá, bueno, nos hemos saltado ese pasito, pero decimos, voltaje del diodo 2 va a ser lo mismo que R1 por la corriente I1, ¿no? Esto es por ley de Ohm. Tendríamos eso. Entonces, simplemente tenemos que despejar lo que nos interesa, que en este caso es la corriente, ¿no? Despejamos la corriente y vamos a tener esta expresión, el voltaje del diodo 2, voltaje K2 en este caso, dividido entre R1, ¿no? Y sabemos que el voltaje del diodo 2 es 0.7 voltios. Lo reemplazamos acá y la resistencia R1 tiene un valor de 3.3 kilo ohms, ¿no? Y bien, ya tenemos los datos, simplemente los dividimos y ya tenemos el valor de la corriente I1, ¿no? I1. Entonces ya tenemos un primer valor. Ya hemos hallado I1. Lo que sigue, nos piden ahora hallar la corriente I2 y la corriente ID2, ¿no? Entonces vamos a hallar primeramente I2. ¿Cómo se halla I2? Vamos a hacer la ley de tensión, ¿qué es? Ley de caída de tensión en toda la malla, ¿no? Prácticamente. Y vamos a comenzar haciendo desde la fuente, ¿no? Podemos decir, o desde acá, para que se entienda mejor. El voltaje B2, ¿no? El voltaje B2, como va siendo, empezando con más, podemos decir, ¿no? Que sea menos, en este caso. Vamos a seguir un orden inverso. El voltaje B2, vamos a ir de esta forma. B2, al haber un más, lo vamos a anotar como menos B2. Ahora, la fuente, como hay un menos, lo vamos a anotar como más E, que es el valor de la fuente, ¿no? Vamos a pasar por el diodo y acá hay un más. Entonces vamos a pasar con menos. Acá, el voltaje del diodo 1. Y bueno, llegamos hasta este punto. De acá podríamos elegir por cualquiera de los dos, ¿no? Podríamos ir por la resistencia o por el diodo. En este caso, más fácil es ir por el diodo, ¿no? Entonces pongo el voltaje del diodo. Como acá es más, menos, entonces voy a poner menos el voltaje del diodo. Y todo eso lo igualo a cero, ¿no? Por ley de tensiones de Kirchhoff. Y bien, lo ordeno un poco y tengo esta expresión de acá abajo.
Si dan cuenta, prácticamente esto lo paso al otro lado y ya tengo esta expresión. B2, el voltaje en la resistencia 2, va a ser E menos el voltaje de la caída de tensión en el diodo 1 menos la caída de tensión en el diodo 2. Eso sería, ¿no? Entonces reemplazamos datos. Primero, la fuente. La fuente es de 20 voltios. Segundo, el voltaje, la caída de voltaje en el diodo 1 va a ser 0.7 voltios. Y la caída de tensión en el diodo 2 va a ser 0.7 igual. Restamos y nos sale este valor. Entonces ya tenemos la caída de tensión en nuestra resistencia R2, ¿no? Ahora, por ley de Ohm, ya conocemos la ley de Ohm, y R es igual a voltaje, ¿no? Reemplazamos, bueno, despejamos I de la ley de Ohm y vamos a tener esta expresión de acá, ¿no? Voltaje dividido entre resistencia. En este caso el voltaje 2, que ya hemos hallado, 18.6, dividido entre la resistencia de nuestra resistencia 2, ¿no? 5.6 kilo ohms. Hacemos el cálculo y nos sale 3.32 miliamperes, ¿no? Y de esta forma ya podemos calcular la corriente en la resistencia, ¿no? Simplemente es por ley de tensión de Kirchhoff y ley de Ohm, ¿no? Y bien, ya hemos hallado nuestro segundo dato que nos pedían, que es la corriente de 2. Ahora nos piden hallar, si no me equivoco, esta corriente de acá, la corriente del diodo 2, ¿no? Y para eso podemos hacer simplemente suma de, porque es por ley de nodos, por las suma de corrientes en un nodo, ¿no? En este caso vamos a tener, por ejemplo, las corrientes que entran, en este caso va a ser I2, va a estar entrando en esta parte, ¿no? I2 va a estar entrando en este nodo y podemos decir, las que entran puede ser igual a las que salen, ¿no? En este caso I2 va a ser igual, o sea, está entrando a las que salen, que va a ser I1 y ID2, ¿no? Esto es simple. Ponemos esta ecuación y simplemente tendremos que ir reemplazando datos, ¿no? En este caso ID2 va a ser, bueno, si lo despejamos, I2 menos I1. Y directamente podríamos restarlo o reemplazar datos, ¿no? Y ya, prácticamente tendríamos hallada nuestra corriente del diodo 2, que va a ser 3.11 miliamperes, ¿no? Y ya, así bastante sencillo podemos hallar las corrientes, simplemente considerando las caídas de tensión en los diodos y la ley de Ohm en las resistencias, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Me ha podido seguir en este ejercicio? Sí, Sí. En los ejercicios siempre nos tienen que decir qué tipo de diodo es decir, si es de silicio o de germanio. Sí, en este caso, a ver si te das cuenta, a ver, vamos a retroceder un poco. Acá, este diodo, si te das cuenta nos dice diodo 1, ¿no? Y nos da el simbolito del diodo. Y acá arriba nos dice silicio. Entonces, eso nos indica, o no, nos da una SI, ¿no? Que es el símbolo de silicio. Entonces, ya nos indica que es de silicio. Ahora, ¿qué pasaría si es que les dibujan un diodo y no les ponen nada, ¿no? Por ejemplo, de germanio les pueden poner una GE. Pero si no les ponen nada y ven un diodo, ustedes van a suponer que es de silicio. ¿Por qué? Porque el silicio, bueno, el material de silicio es el que más se utiliza. Entonces a veces simplemente no se lo anota porque se supone que es de silicio. Ahora, si es que no dice nada de su diodo, supónganlo de silicio. Pero si es que les pone una, digamos, germanio, una GE, y ustedes lo consideran como silicio, ahí estaría incorrecto, ¿no? Entonces siempre cuando es de algún material distinto al silicio, les tienen que indicar sí o sí. En este caso no pueden suponer, por ejemplo, que es de germanio. Sí o sí tienen que ponerles o en el enunciado o en el diagrama del circuito, ¿no? Decirles el diodo es de germanio. O en el diagrama, digamos, pueden ponerle en vez de una SI, pueden poner una GE, ¿no? Entonces ahí ya ustedes se dan cuenta que el diodo es de germanio. Entonces eso tienen que tener mucho ojo. En el caso del INGE, en los exámenes previos, les puede poner un diodo y no les puede decir de qué es, ¿no? Entonces ustedes tienen que suponer que es de silicio. Eso. Sí. ¿Qué sucedería, bueno, si estuviera polarizado inversamente uno de los diodos, es decir, el que tiene, es el que lo ha marcado, ¿Este? ¿qué sucedería ahí? Sí, El de silicio. ahí se comportaría como un circuito abierto, ¿verdad? ¿Este de acá? Sí, si estuviera polarizado inversamente. Si estuviera polarizado inversamente, sí, estuviera como circuito abierto. Toda esta red estaría de circuito abierto, ¿no?
Entonces prácticamente todas las corrientes serían cero, ¿no? Si estuviera polarizado al revés. Sí, bueno, prácticamente es eso. Como se dan cuenta es bastante sencillo, pero tienen que como que hacer un pequeño análisis, ¿no? No es tan complicado, pero ese análisis que hacen es bastante importante, porque a veces, por ejemplo, si les doy el circuito así, sin analizarlo, pueden ver dos diodos, pueden ver dos resistencias y, uy, no, ya me he perdido, ¿no? Pero si lo van analizando parte por parte, viendo cómo se polarizan los diodos, cómo se comporta cada uno, se dan cuenta que es sencillo, ¿no? Entonces, no tengan miedo a hacer los circuitos con diodos. Son bastante sencillos, no tiene mucha complejidad. Y simplemente no se olviden, ¿no? De los valores del silicio, del germanio, cómo se comportan. Y ya, prácticamente es eso. Ya, hasta aquí vamos a dejar la parte teórica. Bueno, sí, en este caso hemos utilizado las leyes de Kirchhoff, pero también se podría hacer por mallas, Sí, o sería más difícil. también se puede hacer todos los conceptos de circuitos eléctricos que han visto, por ejemplo, en circuitos eléctricos con el ingeniero, digamos. Todo eso es válido. Nada queda inválido. Todo sigue siendo válido en electrónica. Con la excepción de que aquí ya vamos a ver un poquito más de, por decirlo así, lógica, ¿no? Por ejemplo, podemos ayer, en este caso, podemos hacer malla uno malla 2, ¿no? A lo loco. Y meterlo a nuestra calculadora e intentar sacar corriente. Pero se complica un poquito más. En este caso es sencillo, ¿no? Porque podemos reemplazar los diodos con fuentes de 0,7, digamos, y podríamos hallarlo mediante mallas. Pero van a ver que existen circuitos más complejos, entonces ahí ya no te recomendaríamos hacerlo con mallas, ¿no? Ahí entraría un poquito más de tu lógica, ¿no? Digamos, usar, cuándo utilizar, digamos, mallas, cuándo utilizar ley de nodos, cuándo utilizar ley de corrientes, cuándo usar, digamos, todos los conceptos que han visto, ¿no? Van a ver más adelante, vamos a utilizar los conceptos de Thevenin, Norton, vamos a estar utilizando todo eso. Entonces simplemente es agarrarle un poquito la lógica y ver, ¿no? Dónde te conviene aplicar ley de Ohm, dónde te conviene aplicar, no sé, ley de tensiones de Kirchhoff y bueno, ya va a seguir aprendiendo un poquito. Es solamente habituarse. Divisores de tensión y corriente también, pues no, sí. Exactamente. Vamos a ver divisores de tensión. Ahí eso es bastante importante, de hecho, lo que has mencionado. Vamos a ver en amplificadores bastante lo que son los divisores de tensión. Y bueno, ya con calma, no se preocupen mucho. Vamos a ir haciéndolo lentamente para que todo se comprenda también, ¿no? Los conceptos básicos. Y bueno, también si es que tienen alguna duda, chicos, no duden en decirme, ¿no? Yo sé que a ratos es un poquito pesadito o complejo, te maría un poquito, ¿no? Pero es mejor que puedan resolver sus dudas ahora que después, ¿no? Porque antes del previo todos están ocupados, ¿no? Entonces mejor es que lo entiendan ahora y ya tranquilamente van a poder hacer su laboratorio. Bien,